Hola, vamos a comenzar para tratar de no salir tan tarde. Ya vamos por el último full del día. Entonces, el día de hoy vamos a terminar la unidad del sistema endocrino. Vamos a revisar, por ejemplo, los mecanismos, bueno, más que nada la parte encaminada a la hipófisis y las hormonas que secreta principalmente, tanto la hipófisis anterior como la posterior. Además de revisar un poquito la parte del sistema nervioso. Este es un pequeño recordatorio porque por ahí recordarán que en psicología llegamos a ver las bases biológicas, ¿no? Del comportamiento y era hablar del sistema nervioso. Eh, ¿Qué revisamos anteriormente? Pues un poquito el sistema endocrino, ¿no? Los tipos de hormonas en cuanto a la clasificación con base a su estructura y cómo se regulan estas. Por ejemplo, había quedado la actividad, ¿no? De que ustedes buscaran justamente un video de cómo se libera, cómo se produce y se libera la insulina, que es una hormona polipeptídica. Entonces, pues continuando, para lo que es el sistema endocrino, ¿no? En lo referente, permítanme tantito, en lo referente a la hipófisis, aquí lo tenemos. Ahora sí, pues la hipófisis a grandes rasgos lo que tenemos es que se clasifica, ¿no? Es una pequeña estructura que le encontramos, pues ahí se alcanza a ver, ¿no? Como debajo del cerebro, ¿no? Y se clasifica en hipófisis anterior, que es una glándula endocrina verdadera. De hecho, deriva del tejido endotelial perdón, deriva del tejido embrionario y se denomina también como adenohipófisis. Entonces, sus hormonas, son secreciones adenohipofisiarias, mientras que la hipófisis posterior o neurohipófisis es una extensión del tejido neuronal del cerebro y pues secretan neurohormonas, si se dan cuenta cambian de nombre, aquí son neurohormonas sintetizadas en el hipotálamo y pues controla muchas funciones de homeostasis. De hecho, por ejemplo, para el caso de la hipófisis posterior, es el sitio de almacén y liberación de dos neurohormonas importantes, la oxitocina y la vasopresina. Entonces, aquí a diferencia un poquito de lo que platicábamos la clase pasada, de que están en vesículas y reciben una señal, no, aquí las neurohormonas son empaquetadas en espículas secretoras, las vesículas son transportadas hacia la hipófisis posterior a través de los axones. Ojo ahí, el dato, axones, entonces implica la participación del sistema nervioso. Entonces, las vesículas llegan a los extremos del axón, donde son almacenadas y esperan la señal, pues para liberar su contenido. Llega un estímulo al hipotálamo, se envía la señal eléctrica desde el cuerpo celular de la neurona del hipotálamo hacia el extremo más alejado, el extremo distal de la célula en la hipófisis posterior. Entonces, hay un intercambio de iones, se abren los canales dependientes de calcio para que éste ingrese a la célula. Y lo que provoca la entrada del calcio es la liberación del contenido de las vesículas a la circulación, es decir, a la sangre. Entonces, una vez en sangre, las neurohormonas van a sus órganos diana. Entonces, las dos neurohormonas, la vasopresina y la oxitocina, se constituyen por 9 aminoácidos cada una. En el caso de la vasopresina, recuerden que es también conocida como la hormona antidiurética. Esta actúa sobre los riñones regulando el balance hídrico del organismo. Y en el caso de la oxitocina, pues bueno,
normalmente todos la tenemos vinculada con lo que es el parto, ¿no? Que regula las contracciones uterinas y que controla la eyección de leche, pero la oxitocina además es un neuromodulador hacia neuronas de otras partes del cuerpo. De hecho, la oxitocina tiene un papel importante en las conductas sociales, sexuales y maternales. Por ahí igual lo relaciono con psicología, porque recuerden, ahí veíamos a la doctora Marian Rojas Estapé en su obra conocida como Personas Vitaminas. Ay, se me fue el nombre. Bueno, su segundo libro de Persona Vitamina hace una mención especial de la parte de la oxitocina, porque reitero, muchas veces pensamos que es única y exclusivamente parto leche, y no, realmente tiene más funciones. Ahora, para el caso de la hipófisis anterior, pues recordemos que tiene gran relevancia en virtud de las hormonas que secreta. Secreta la prolactina, la tirotropina, la adrenocorticotropina, la hormona del crecimiento, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Gracias a lo que es la regulación del hipotálamo, se liberan todas estas hormonas de la hipófisis anterior. Realmente las vías aquí pueden ser muy complejas porque algunas neurohormonas hipotalámicas alteran la secreción de varias hormonas de la hipófisis anterior, o sea, tienen un mecanismo más complejo. Entonces, las neurohormonas hipotalámicas que controlan la liberación de hormonas de la hipófisis anterior se identifican en sí o se llaman hormonas liberadoras. Les va a sonar porque hemos escuchado, sí, la hormona liberadora de tirotropina, o caso contrario, la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Aquí más que nada tienen esta regulación. Ahora, todas las hormonas de la hipófisis anterior, la prolactina es la única que actúa sobre un órgano diana no endocrino, es decir, las mamas. Las mamas pues realmente responden ante el estímulo para producir leche. Las otras actúan sobre la glándula o su órgano diana, ¿no? Donde estas hormonas que controlan la secreción de otras hormonas se conocen como hormonas trópicas. Sí, como el trópico, ¿no? Está chistoso el nombre, pero es que significa en sí perteneciente a los alimentos o nutrientes y se refiere a la forma en que la hormona trópica nutre a la célula diana. Entonces, las hormonas trópicas, se los menciono porque se denominan con el sufijo tropina. Entonces ahorita les suena, la gonadotropina o dependiendo, ¿no? El tejido diana. Por ejemplo, pues gonadotropina es referente a lo que es la parte de las gónadas, ¿no? Ahora, en cuanto a las funciones de las hormonas de la hipófisis anterior, podemos decir que es la glándula maestra del cuerpo. Por ejemplo, la prolactina controla la producción de leche en las mujeres, ¿no? La hormona del crecimiento, que también la podemos conocer como somatotropina, afecta el metabolismo de muchos tejidos, además de estimular la producción de hormonas en el hígado y pues en el momento de crecimiento favorece, ¿no? Síntesis de estructuras celulares. Y de hecho, la prolactina y la hormona del crecimiento son las únicas dos que tienen hormonas hipotalámicas inhibidoras. O sea, sí hay quien las frene, ¿no? Las anteriores, bueno, perdón, no las anteriores, las otras hormonas de la hipófisis anterior, como es el caso de la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante, recuerden que se conocen como gonadotropinas. Tenemos la hormona estimulante de la tiroides,
que controla la síntesis y secreción de hormonas en glándulas tiroides, y tenemos la hormona adrenocorticotrópica, que actúa sobre ciertas células de la corteza suprarrenal. Entonces, aquí esta controla la síntesis y la liberación de cortisol. Ahora, en cuanto a lo que es la conexión, el cómo se comunican, por un lado les mencionaba ahorita neuronas, ¿no? Pero adicional, el hipotálamo y la hipófisis tienen un sistema porta. Sí, suena como el del hígado, pero bueno, es aparte, ¿no? Ahorita lo platicamos eso. La mayoría de las hormonas del organismo son secretadas al torrente sanguíneo, donde se diluyen, pues al ser distribuidas en la sangre, ¿no? Pero para evitar esta dilución, las neurohormonas hipotalámicas destinadas a la hipófisis anterior tienen un sistema porta, porque pues imagínense qué pasaría si se diluyera. Entonces, este sistema porta tiene conjuntos de capilares conectados en serie, uno a continuación del otro, mediante un grupo de pequeñas venas. Entonces, las neurohormonas hipotalámicas ingresan en la sangre en el primer grupo de capilares y pasan directamente a través de las venas porta hacia el segundo lecho capilar en la hipófisis anterior. Entonces difunden hacia las células diana. Entonces, gracias a esto, se concentra una pequeña cantidad de hormona en un volumen chiquitito de sangre portal que llega a las células diana. Entonces, esto pues hace más sencilla la labor, ¿no? Ahora, sí, en fisiología hablamos de otros sistemas porta. Por ejemplo, hay uno en los riñones y el del tubo digestivo, que es como el que pensamos nosotros habitualmente. Adicional, pues el cómo funcionan, existen unas asas o bucles de retroalimentación en lo que es la vía hipotálamo-hipófisis. Estas vías constituyen, de hecho, uno de los reflejos endocrinos más complejos porque involucra que se integre hipotálamo, hipófisis anterior y los órganos dianendocrinos de la hormona hipofisiaria. Entonces, la retroalimentación de estas vías, cada una sigue un patrón diferente, pero hay un circuito dominante. La forma dominante de retroalimentación es un sistema que se conoce como retroalimentación negativa de asa largo, en donde la secreción de la hormona de la glándula endocrina suprime la secreción de las hormonas hipofisiarias e hipotalámicas que le estimulan. Ahora, hay otras vías, no solo está la retroalimentación negativa de asa largo, hay vías que tienen 2 o 3 hormonas en secuencia, es decir, hormona o bueno, vía de corriente abajo. Una hormona suprime por retroalimentación las hormonas que controlan su secreción. Y una excepción a este tipo de retroalimentación negativa de hasta larga que mencionaba eran las hormonas ováricas, como es el caso del estrógeno y la otra, ahí se me fue el nombre, progesterona, en donde se va alternando principalmente. Ahora, también existen hormonas que tienen una retroalimentación corta y ultracorta. Por ejemplo, la prolactina, la hormona del crecimiento, tienen una retroalimentación negativa de asa corta. Entonces, tienen ahí sistemas diferentes dependiendo cuál sea la hormona que se tienen interés. Ahorita, por ejemplo, por ponerlo en contexto de una hormona, imaginemos el cortisol. El cortisol secretado por la corteza suprarrenal suprime la secreción
de la hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo y de la adrenocorticotropina de la hipófisis anterior. Entonces, corta, ¿no? Se libera una e inhibe a las otras y viceversa. Una razón por la que las hormonas deben de ser la señal de retroalimentación en este tipo de, ¿cómo decirlo?, de reflejos endocrinos es que para la mayoría de las vías de las hormonas de la hipófisis anterior no existe una única respuesta que el cuerpo pueda controlar con facilidad. Recuerden que las hormonas actúan sobre múltiples tejidos y que tienen múltiples efectos, a veces tan sutiles en distintos tejidos. Entonces, pues no existe un parámetro único que sirva de señal de retroalimentación negativa. Pues ahorita les hablaba del cortisol y bueno, el cortisol regula otras funciones, ¿no? Entonces, tiene toda una regulación bastante compleja. Ahora, en cuanto a las interacciones hormonales, y una pequeña pausa aquí, en cuanto a la regulación, que ya lo veremos como más centrado en sentido de del sistema que estemos revisando, ¿no? Como ya cuando hablemos del sistema reproductor, pues bueno, ya lo revisaremos a detalle, ¿no? Para no enredarnos ahorita, nada más como tener la idea general. Ahora, continuando en cuanto a las interacciones hormonales, células y tejidos finalmente se controlan por hormonas y pues las hormonas no es que estén aisladas, de hecho se presentan en forma simultánea. Entonces, esto pues me lleva a destacar que existen tres tipos de interacciones hormonales. Pueden existir interacciones de sinergia, de permisividad o de antagonismo. Para el caso del sinergismo, como el nombre lo está indicando, el efecto de la interacción hormonal es más que aditivo. En algunos casos, distintas hormonas tienen efecto similar en el organismo, aunque el efecto se logra a través de distintos mecanismos. Por ejemplo, en cuestión de la glucosa, ¿sale? El glucagón del páncreas sabemos que es la principal hormona responsable de elevar la glucosa en sangre, pero no es la única que tiene este efecto. También el cortisol y la adrenalina elevan la concentración de la glucosa sanguínea. Entonces, ¿qué ocurre si se desencadenan dos de estas hormonas en una célula diana al mismo tiempo? Pues, por ejemplo, si sus ciclos fueran aditivos, se sumaría. Esto, por ejemplo, si supongamos, administro epinefrina, esperando que la glucosa se eleve en una concentración dada y que yo sé que el glucagón eleva la glucosa en otra concentración dada, podría esperar que si los administro a los dos, pues fuera la sumatoria de esas cifras, ¿no? Que yo tengo como conocidas. Sin embargo, con frecuencia, dos o más hormonas que interactúan en sus células diana, en combinación, dan un resultado mayor que la adición. Entonces, pensemos aquí, o sea, ahorita hablando del sinergismo y puntualizando sobre la glucosa, o sea, ¿qué pasa entonces cuando tengo un individuo que está en ayuno? Pues recuerden que el glucagón se encarga de regular la glucosa en este periodo de ayuno. Y aparte le doy una buena dosis de cortisol, de estrés, o sea, imaginen cómo va por ahí la respuesta de la glucosa. Digo, tampoco hay que ser tan fatalistas porque sabemos que tiene una regulación más sofisticada, pero el punto es que en muchos casos eh, se puede ver una respuesta muy exacerbada, ¿no? Muy exagerada, perdón. Ahora, los mecanismos a veces no están del todo claros, por eso les decía, no hay que ser tan fatalistas.
Más bien, pues puede haber por ahí el tema de que recuerden, habíamos hablado un poquito la sesión pasada de los segundos mensajeros. Puede ser de que vía segundos mensajeros es que se dan estos efectos. Ahora, el sinergismo no solo está limitado a las hormonas, puede ocurrir de hecho con cualquier combinación de dos o más sustancias químicas dentro de nuestro cuerpo. Los farmacólogos, por ejemplo, ¿qué hacen? A veces usan componentes sinergistas, ¿no? Para el caso de la permisividad, una hormona no puede ejercer sus efectos en forma completa sin la presencia de una segunda hormona, aunque esta última no tenga acción aparente. Por ejemplo, la maduración del aparato reproductor se controla por la hormona liberadora de gonadotropina, del hipotálamo. Sin embargo, las gonadotropinas de la hipófisis anterior y hormonas esteroideas no van a tener este efecto si la hormona tiroidea no está presente en cantidad suficiente, ¿no? Es decir, la maduración del aparato reproductor no se da. La hormona tiroidea por sí solita no puede estimular la maduración del aparato reproductor. Entonces, más bien tiene un efecto permisivo sobre la maduración sexual. Es como un no puede estar conmigo, pero tampoco sin mi bicho en términos de hormonas, ¿no? Y en cuanto a las hormonas antagonistas, pues tienen efectos opuestos, tienen un papel completamente contrario. Esta tendencia, pues puede ocurrir en dos moléculas que compiten por el mismo receptor. Cuando una molécula se une al receptor, pero no lo activa, actúa como inhibidor competitivo o inhibidor antagonista de la segunda molécula. Entonces, ay, perdón, por ahí me sacó, creo que tantito. Eh, por ahí puede pasar, sobre todo en lo que viene siendo algunos compuestos, el tamoxifeno y los estrógenos. O sobre todo con hormonas de los estrógenos, muchas veces hay una acción antagonista. Entonces, son las principales interacciones. Ahora, a partir de aquí, podemos sacar dos conclusiones o quiero destacar dos aspectos. El primero es que mencionaba entonces que en algunos casos, pues hablamos sí o sí de la participación del sistema nervioso. Lo que nos lleva justamente al decir, bueno, ¿qué hay en el sistema nervioso? Viene este pequeño repaso. Lo segundo que reflexionamos es que derivado a que son demasiadas hormonas, bueno, tampoco son 1000, pero derivado a la variedad de hormonas, es importante irlas estudiando, pues con base a la organización del cuerpo. De esta forma es más sencilla la interpretación. Ahora sí que es poner cada pieza en su lugar. Entonces, esto me lleva a, pues justamente, revisar de forma breve el sistema nervioso para poder continuar y en sesiones posteriores irlo integrando. Entonces, un segundo, sistema nervioso. Aquí el sistema nervioso, simplemente recordar, les digo, esta parte la saben, o por ahí puede haber una que otra lagunita, pero recuerden que las neuronas son las células especializadas en recibir y transmitir la información. Saben que las neuronas tienen un núcleo, tienen un citoplasma, tienen una membrana celular, ¿no? Y que las neuronas tienen una característica muy propia que es esta forma como de árbol, ¿no? Tienen estos pelitos que se conocen como dendritas. Y el papel que tiene, pues es que se recogen los mensajes que provienen de otras neuronas para poderlos transmitir en el cuerpo celular. Entonces, ahorita que estábamos hablando de la parte de hormonas,
pues por ahí nos hace más sentido, ¿no? La importancia no es solo el estímulo nervioso de un golpe o esto, sino también la parte endocrina. Ahora, recordemos que las neuronas a su vez pues tienen un axón, ¿no? Que es como esta extensión y transmiten mensajes de salida a las neuronas vecinas o a su músculo o a la glándula, ¿sale? Ahora ya es como complementarlo. Y pues el axón tiene muchas ramitas terminales, que de hecho cuando hablamos de un nervio nos referimos al grupo de axones unidos, ¿no? Ahora, recuerden por ahí que los axones pueden o no tener una cubierta blanca grasosa llamada la vaina de mielina y que tiene un aspecto como entrecortadito. Entonces, por esta cubierta blanca, los tejidos que tienen axones mielinizados se conocen como la materia blanca. Recuerden que la vaina de mielina tiene dos funciones. Por un lado, aísla y por el otro lado, incrementa la velocidad con la cual se mandan las señales, como que potencia, ¿no? Entonces, también recuerden por ahí, aferente y eferente, tenemos neuronas que recogen mensajes de los órganos sensoriales y lo transmiten a la médula espinal o el encéfalo. Entonces hablamos de aferente, relaciónenlo como afecta, aferente, y tenemos neuronas que llevan mensajes de la médula espinal o el encéfalo a los músculos y glándulas y que se conocen como neuronas eferentes, o sea, un efecto. Y tenemos neuronas que transmiten mensajes de una neurona a otra, que son como pues las encargadas de juntar, ¿no? Las interneuronas. En cuanto al impulso nervioso, recuerden que es la manera como hablan las neuronas entre sí. Y de hecho, el uso de señales eléctricas para liberar sustancias químicas de una célula no es exclusivo de las neuronas. Por ejemplo, las células beta pancreáticas generan una señal eléctrica que inicia la exocitosis de las vesículas que tienen la insulina. Y también que si bien la señalización eléctrica es algo universal, solo en el sistema nervioso de los animales existen redes neuronales sofisticadas. Imagínense qué sería de nosotros si los protozoarios y los parásitos tuvieran estas situaciones, ¿no? Si de por sí son muy hábiles, pues ahora con algo así sería, ya nos hubiéramos extinguido. Ahora, recuerden que una neurona puede estar en reposo, ¿no? Hay una membrana que rodea la célula y que forma una barrera parcial de los líquidos, ¿no? Los que están fuera y dentro de la neurona. Y ambas soluciones contienen partículas con carga eléctrica, ¿no? Entonces, como existen más iones negativos dentro de la neurona que fuera, hay una pequeña carga eléctrica que se conoce como el potencial de reposo a lo largo de la membrana celular. Entonces, en este sentido está polarizada. Sin embargo, cuando una pequeña área de esta membrana se estimula por un mensaje, se abren los canales, entonces hay una despolarización. Entonces, el interior de la neurona tiene una carga positiva en relación con el exterior y pues hay una reacción en cadena. Entonces, cuando la membrana permite o facilita que el sodio entre a la neurona en un punto, el siguiente punto de la membrana se abre y así sucesivamente. Entonces, como resultado, el impulso nervioso o el potencial de acción viaja por todo el axón. Y recuerden, el axón lo comunica, ¿no? Entonces, ¿con qué velocidad? Variará, dependerá. Y los impulsos recibidos de neuronas vecinas, como son impulsos chiquitos, a veces hacen que una neurona no descargue. Dependerá la intensidad del estímulo, principalmente. Ahora, los mensajes entrantes, recuerden que cambian el pequeño cambio temporal, ¿no? Como ahorita habíamos mencionado, se conoce como el potencial graduado principalmente.
Ahora, recuerden que hablábamos por ahí en su momento de una ley del todo o nada. Entonces, ¿esto qué es? Viene el potencial graduado, se transmite a lo largo de la membrana celular y se desvanece simplemente dejando a la neurona en su estado polarizado normal. Y para que una neurona descargue los potenciales graduados causados por impulsos de muchas neuronas vecinas, deben de exceder un umbral de excitación mínimo. O sea, o me estimulas o no me estimulas. Y pues ya que descargó, la neurona pasa por un periodo refractario absoluto, es decir, la neurona no descargará de nuevo, sin importante qué tan, sin importarle, perdón, qué tan fuerte sea el mensaje entrante, principalmente. Entonces, otro aspecto que recordemos por ahí es la sinapsis, nada más, que se llama sinapsis al área entera compuesta por los axones terminales de una neurona, el espacio sináptico y las dendritas y el cuerpo celular de la siguiente neurona, ¿no? Entonces, en este sentido, pues recordemos por ahí que la mayoría de los axones terminales tienen pues unos saquitos que se conocen como vesículas sinápticas, y cuando el impulso nervioso alcanza el extremo de los terminales, ocasiona que estas vesículas liberen varias cantidades de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Ahora ya nos hace más sentido, ¿no? En el espacio sináptico. Entonces, pues nada más es como lo relevante de recordar de esto, de esta parte básica. Ahora la organización del sistema nervioso central, pues recuerden que se compone del encéfalo, la médula espinal, y el sistema nervioso periférico son los nervios que conectan encéfalo y médula espinal, ¿no? Con todo el cuerpo. Entonces, ya van y traen todos los mensajes. Y a su vez se subdivide en el sistema nervioso somático, que manda la información de los movimientos del cuerpo y el ambiente externo, y el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que manda información hacia y desde los órganos a las glándulas internas, que ahí hace sentido con la parte del sistema endocrino. En cuanto al encéfalo, pues ahí es nuestro CPU, ¿no? El que coordina todo y que tiene tres capas diferentes que vienen del proceso evolutivo, ¿no? Podemos hablar del núcleo central, el sistema límbico y los hemisferios cerebrales. El núcleo central es en el punto en el que la médula espinal entra al cráneo. Esta parte en precisión es el metencéfalo. Entonces, coordina funciones, este metencéfalo, como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea. Ahorita ya les hace más sentido. A ver, ¿cómo se estructura? A ver, ¿dónde me dijo que estaba la hipófisis? Y nos acordamos la zona. Y ahorita me está hablando del núcleo central. O sea, todo está tan perfectamente diseñado el cuerpo para poder coordinar todas las funciones que lleva. Entonces, pues bueno, aquí realmente no, la intención no es como ampliarme, ¿no? Sin embargo, recordar esta parte muy importante. Ahora, eh, recordemos el sistema límbico, por ejemplo, a su vez, es el anillo de estructuras que están conectadas, ¿no? Entre el núcleo central y hemisferios cerebrales, y que de hecho el sistema límbico está completamente desarrollado en nosotros los mamíferos, lo que nos da flexibilidad en las respuestas al ambiente. Entonces nos suprime algunas conductas instintivas. Más esto no quiere decir que no tengamos efecto del sistema límbico. De hecho, el sistema límbico tiene un papel central en momentos de estrés, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, el sistema límbico es el que predomina, por ejemplo, en los pequeñines. Por eso a veces tienen respuestas como pues tan toscas, ¿no? O sea, no primitivas, pero
un tanto toscas realmente. En cuanto a la corteza cerebral, pues recordemos que el cerebro se divide en dos hemisferios principalmente, y pues es la parte del encéfalo que procesa el pensamiento, la memoria, las emociones, toda esta parte. Y que tiene sus circunvoluciones, que recuerden que estas circunvoluciones tienen un patrón tan único que es como una huella digital. De hecho, por ahí está la historia, ¿no? De que se quería estudiar cómo eran estas circunvoluciones en el cerebro de Einstein para encontrar qué tenía el cerebro de un genio de diferente. Ahora, también podemos recordar por ahí de nuestro sistema nervioso central principalmente que tenemos diferentes secciones, ¿no? Tenemos una serie de marcas que nos permiten identificar diferentes áreas funcionales. Tenemos la parte que corre de la parte delantera a la parte trasera, entonces tenemos el hemisferio derecho-izquierdo. Y a su vez, estos hemisferios recuerden que tienen 4 lóbulos. Una fisura central que va de costado, que corre de costado a costado, es decir, de oído a oído. Y pues esta parte, además, nos da los lóbulos que sabemos que son áreas de asociación. Y la información de diferentes partes de la corteza es integrada en las áreas de asociación, y que estas áreas son importantes para procesos mentales como el aprendizaje, el pensamiento, la comprensión, el recuerdo, el cómo uso el lenguaje. Ahora, recuerden que diferentes lóbulos, ¿no? Está el lóbulo occipital, que recibe toda la parte de la información visual. Tenemos el lóbulo temporal, principalmente, que tiene un papel importante en lo que es la información que nos llega de los oídos, esta parte del equilibrio, obviamente, emociones incluso, como el placer o la ira. Tenemos el lóbulo parietal, ¿no? Que finalmente recibe la información de todo el cuerpo, toda la parte sensorial. Tenemos también el lóbulo frontal, ¿no? Que representa casi la mitad del cerebro, si se dan cuenta en la imagencita, y este integra la información de las demás partes de nuestro cerebro. Entonces, es el gran CEO que tenemos nosotros principalmente. Ahora, en cuanto a los hemisferios, pues recuerden que tenemos la conexión principal entre los hemisferios, que es el cuerpo calloso, y está esta parte. Ay, perdón, aquí no me acordaba. Bueno, aquí nada más era como por ubicar el sistema límbico y esta parte, ya de ahí estábamos en esta. Tenemos el cuerpo calloso, ¿no? Y que por ahí hablábamos de que la información sensorial que recibe el hemisferio izquierdo, por ejemplo, solo recibe la del lado derecho, y viceversa, o sea, como que están entrecruzaditos. Y esto se supo gracias a diferentes experimentos. Por ahí también hablábamos de que el hemisferio derecho e izquierdo integran diferente tipo de información. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es como el que analiza secuencias, detalle, y el derecho es más de un procesamiento holístico, ¿no? Cómo puede variar entre uno y otro. En cuanto al lenguaje, recuerden que tenemos dos áreas importantes, el área de Broca y el área de Wernicke, principalmente por el nombre de quienes lo describieron, perdón, y que el área de Wernicke es importante para escuchar, mientras que el área de Broca es importante para hablar. En cuanto a la médula espinal, pues recuerden que es como lo que nos conecta, ¿no? Con todo el cuerpo, y que si cortamos la médula espinal en alguna parte, pues se desconecta, ¿no? Es como si jalamos el cable y ya se corta principalmente. Entonces, en la médula espinal, pues recordemos que hay
pues nervios, ¿no? Bastantes trayectorias nerviosas. Hay neuronas motoras, también hay neuronas sensoriales principalmente. En cuanto al sistema nervioso periférico, pues recordemos que recaban información sobre el ambiente externo, ¿no? Es para decirnos hay peligro o no peligro, dan las instrucciones. Entonces les mencionaba al inicio que está el sistema nervioso somático, que son todas esas neuronas sensoriales que llevan información al sistema nervioso y pues todas las cosas que podemos percibir tienen su origen en el sistema nervioso somático. También, por ejemplo, nuestras acciones como comer, beber, etcétera, se dirigen por este sistema nervioso somático. Ahora, en cuanto al sistema nervioso autónomo, recordemos que principalmente se puede dividir en el simpático, que nos mantiene en alerta, o sea, gracias a este sistema nervioso simpático activamos ante una situación de peligro inminente, mientras que el sistema nervioso parasimpático nos da calma, nos relaja. Ahora, ahorita hablando de las neuronas y demás, pues por ahí les decía la oxitocina, ¿no? Que se cree que es solo una hormona de la maternidad y esto, y no, en algunos casos pues actúa y se complementa para estimular el sistema nervioso parasimpático. Ahora, a ver, déjenme ver si está aquí. Aquí nada más como esta pequeña igual clasificación, les decía, está el sistema nervioso periférico, la parte sensitiva, ¿no? Y la parte eferente. Y tenemos este pequeño diagramita, ay, que se ve muy feo, perdón chicos, ahí está medio, bueno, es que yo lo veo muy pixeleado, no sé ustedes, pero si no, después les comparto la imagencita. Pero está esta parte que justamente nos explica cómo el sistema nervioso central, con base a las neuronas, si son sensitivas o eferentes, tienen cierto estímulo, ¿no? Por ejemplo, en el órgano diana, o cuál puede ser la respuesta en el tejido, ¿no? Principalmente. Entonces, principalmente es esta parte y, ya por último, se supone que les iba a compartir este videito, chicos, nada más que esto de hacer de pronto cambio entre presentación y video en la laptop o sea, me roba tiempo, nos roba tiempo y a veces no se ve muy bien. Entonces, les comparto ahí el link, de veras, ahorita se los mando para que ustedes lo consulten y podamos integrar ahora sí estos dos sistemas muy importantes. Entonces, por hoy sería todo, chicas y chicos. Nada más les comento. La tarea está ahorita una lectura y un cuestionario ya en el portal sobre los disruptores endocrinos. Está muy interesante, la verdad es como leer un chisme escrito, está muy, o sea, se van a quedar picados. Y pues lo revisan para poder contestar el cuestionario. El cuestionario son 10 preguntitas sencillas, sin embargo, es importante que lo revisen con toda calma y con todo detenimiento. Y nada más, aparte de revisar el videíto para poder nada más hacer una breve mención la siguiente sesión. Recordándoles, la siguiente sesión no nos vamos a ver de forma síncrona, sino de forma síncrona. Ustedes se meterán a YouTube el día y hora de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier eventualidad que se llegue a presentar o cualquier inquietud, emergencia que tengan, estoy pendiente por el celular, no pasa nada, yo sigo pendiente de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, por hoy, les digo, no queríamos acabar tan tarde, acabamos casi 10 minutitos antes. ¿De acuerdo, chicas? Entonces nos vemos en 2 semanitas. Cuídense muchísimo. La tarea es para el día del siguiente domingo y pues ya es lo principal. ¿De acuerdo? Cuídense muchísimo, que estén bien. Hasta luego. Adiós, gracias.